Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Me porto yo solo con esta presentación. Hoy es miércoles, día 21 de marzo del año 2018. Y hoy quiero hablaros de feminismos, en plural. Feminismos porque no hay un solo feminismo, hay diversas miradas, pensamientos, ideas, críticas que analizan y estudian el fenómeno, la realidad social de los feminismos, más que como un fenómeno, como una realidad social. Una realidad social de luchas muy descarnadas, de luchas que han costado vidas, que cuestan vidas humanas, que cuestan sufrimiento muchísimo, que han costado prisión, torturas, a muchísimas mujeres feministas que luchan por transformar esta sociedad mezquina, egoísta, esta sociedad capitalista, donde los valores del individualismo, donde los valores que ahora te los anuncian como el yoísmo en los anuncios publicitarios, el yo primero y nadie más, y que se van reelaborando, repensando para conseguir introyectarse, colonizar nuestras mentes, colonizar nuestras prácticas, colonizar nuestras vidas. Uno de los medios no me sale la palabrita ahora, de esos medios de intoxicación, uno de las ideas que vienen en lanzar, y el otro día ayer o antes de ayer, alguien me puso un comentario abajo del vídeo en relación a esto de los conspiranoicos que usan, y es cierto, fíjate, no había así sido consciente yo de esa manera tan clara, ¿no? Pero ya el nacionalcatolicismo, Franco, que quiso ser masón y que su hermano lo fue, el hermano de Francisco Franco Bahamonte, fue un reconocido masón y putero, y Franco, que quiso ser masón también, como algunos de sus altos comandantes militares que eran masones, no se le permitió entrar en la masonería española, y durante años lanzó aquello del contubernio judeo-masónico, tan repetido por los conspiranoicos en estos tiempos y en estos días. Recuerdo un comentario de alguien que hablaba acerca de cómo, jolines, en los gloriosos tiempos de la dictadura fascista nacional, del nacionalcatolicismo, aquellos gloriosos tiempos, que no pagábamos, no había que hacer declaración de impuestos del IRPF, todas las empresas, las grandes empresas, las energéticas, todas las grandes empresas, eran de propiedad nacional, eran del Estado, eran de propiedad pública, y con los beneficios que esas empresas, CAMSA, la compañía aquella, y otras, las hidroeléctricas, todas estas empresas de los pantanos y tal, que eran públicas,
con todos los beneficios que obtenían, se pagaban los servicios de la policía, de los militares, esos servicios públicos. Y los trabajadores pues no tenían que hacer la declaración del IRPF. Olvidan, convenientemente, que los trabajadores no tenían capacidad real en aquellos sindicatos, en aquel sindicato vertical, no tenían capacidad real de influir en nada en relación con la patronal, para las subidas de salarios, para mejorar sus condiciones de trabajo, sus horarios laborales, para poder decidir cuánto cobraban por su jornada laboral de trabajo. Eran los patronos, los jefes, los amos, los que decidían todas esas condiciones. Y cuando en alguna situación, en alguna empresa, los trabajadores se organizaban sindicalmente, eran perseguidos y represaliados brutal y salvajemente. Algunos practicaron el vuelo desde la Dirección General de Seguridad para probar sus cualidades aerodinámicas, ¿no? En fin. Bueno, pues hoy quiero hablar, porque una de las ideas que lanzan, una de ellas, es que el feminismo y la ideología del género han sido creadas por ese gobierno en la sombra, que nadie sabe quiénes son. Es un gobierno en la sombra de Anunnakis, de los Anunnakis, con esos símbolos masones de la pirámide y el ojo que todo lo ve. Y que esos son realmente los que han creado todas las ideologías. Bueno, pues entre ellas las ideologías de género. Entonces tengo aquí un artículo que sintetiza muy bien lo que es básicamente quiénes han sido las mujeres creadoras de sus luchas y del porqué. Y si alguien realmente está interesado en conocer objetivamente cuáles son esas ideas que a veces entran en conflicto unas con otras, unas luchas con otras, una ola feminista con otra, puede analizarlo, leerlo y conocer a quiénes han sido las creadoras de esos pensamientos, esas ideas que hoy tanto preocupan a los machirulos, al patriarcado que de esta sociedad patriarcal y machista. Bueno, pues el artículo lleva por título "La cuarta ola del feminismo ya está aquí". La cuarta ola. Si decimos simplemente que queremos la igualdad con los hombres, estamos diciendo que queremos tener la misma explotación que los hombres tienen. La igualdad es un término que congela el feminismo. Silvia Federici. De unos cuantos años a esta parte se evidencia un movimiento masificado de mujeres feministas con una serie de reivindicaciones en torno a la libertad individual con relación a los cuerpos, el aborto, la libertad sexual, el deseo materno, etc. Una parte importante de estas reivindicaciones tienen un significante necesario, siendo otra de las partes vacua, vacía y poco reflexiva. El hecho de que esta nueva ola del movimiento feminista sea un movimiento de masas y de corte institucionalista no debe sorprendernos y tampoco de preocuparnos demasiado. Más es evidente que los movimientos de masas siempre están sujetos a homogeneizar
y suelen tener características reformistas. Bien, muchos han visto en la cobertura de los medios de intoxicación, en haber puesto el foco en este gran movimiento de masas, han visto una manipulación que les viene bien a ellos para afirmar que es así, que el feminismo procede de un sistema intoxicado que a su vez está manejado por ese gobierno en la sombra, que maneja a sus marionetas, pero es un gobierno en la sombra, sin rostros, sin nombres, sin apellidos, sin intereses concretos, sin una intención concreta, como alegan. Y veréis cómo las feministas conscientes, sabiendo lo que están manejando, son conscientes de que todo esto, todo este gran movimiento feminista, por parte del sistema capitalista neoliberal, va a intentar ser subvertido, convertirlo en un mero reformismo. Vamos a ver de qué manera lo pensamos, lo repensamos, lo volvemos a pensar y le vamos dando la vuelta a todo esto para que todo esto quede en nada. Algo habitual, algo muy habitual en el sistema. Lo hemos visto con la introducción del relevo, del bipartidismo, del relevo de dos figuras ya gastadas, que han perdido toda la credibilidad social, por dos nuevas que ya se están desgastando, que carecen, para quienes sabemos, y lo digo así, aunque suene presuntuoso, para los que conocemos, para los que tenemos conciencia de cómo se manejan estos asuntos realmente, ya están más que gastados y desacreditados, como son Podemos y Ciudadanos, ¿vale? Que es el relevo del bipartidismo institucional. Bueno, aquí, en este resurgir del feminismo, se intuye un movimiento con tintes punitivos y conservadores que lo configuran como único e inmejorable. Ya se intuye esas maniobras en la oscuridad a plena luz, para convertirlo en algo punitivo, para que forme parte de los códigos penales, del sistema, y para desvirtuarlo finalmente todo. El perfil medio de este resurgir lo encabeza la mujer blanca, de clase acomodada y bien pensante. Y esta situación de la mujer blanca, de clase acomodada, burguesa, bien pensante, es un factor importante, muy importante, a la hora de analizar cómo se va destejiendo este proceso. Lo que inevitablemente le lleva a enmarcar su lucha por la igualdad como la opción más viable y extensa a todas las mujeres y a todos los feminismos. Pero esto no es tan cierto como de buenas a primeras pueda parecer. Y la ruptura se hace evidente cuando escándalos como el Me Too, encabezado por Ofra versus las francesas, durante la gala de los Globos de Oro de este mismo año en Estados Unidos, las actrices vistieron de negro como forma de visibilizar el acoso sexual al que se ven sometidas dentro de la industria del cine.
la presentadora de TV, Oprah Winfrey, recibió el premio de honor. En su discurso sentenció: "El momento ha llegado", en una clara referencia a la nueva era donde las mujeres no callarán el acoso y los abusos sexuales sufridos por parte de los hombres. Esa misma semana, un grupo de actrices y otras celebridades de la industria del cine francés sacaron a la luz un manifiesto firmado, entre otras, por Catherine Deneuve, declarando el Me Too como un movimiento puritano, minorizando las acusaciones hechas por las actrices yanquis como simples tocamientos o algún comentario fuera de tono. En fin, las feministas más conscientes, sí, radicales, claro que sí, han pensado y repensado sobre los micromachismos que están íntimamente relacionados con los piropos no deseados, con las mujeres que salen a la calle y son constantemente asaltadas por individuos que las piropean, unos con mejores palabras, otros con palabras más desagradables, pero que en ningún caso estas mujeres se sienten en una buena parte de ellas, probablemente en la inmensa mayoría, agradadas por lo que consideran una agresión, un micromachismo. Todo esto, como veis, da para la reflexión, para los debates y para comprender que los feminismos no son unos, que los feminismos están situados por el color de la piel, están situados por la clase social, están situados por la capacidad económica, están situados también en los grupos o colectivos de mujeres y dependen también de todos esos factores. Si pertenecen al núcleo central social o a las posiciones de las mujeres marginales de esos centros periféricos, sociales, o viven en las marginalidades de lo socialmente normal y establecido, de lo socialmente aceptado, de los cánones socialmente aceptados. Sigo con la lectura. He quedado... Bueno, Me Too, encabezado por Catherine Deneuve, se mediatizan a niveles Bueno, leo de nuevo. Pero esto no es tan cierto como de buenas a primeras puede parecer, y la ruptura se hace evidente cuando escándalos como el Me Too, encabezado por Oprah, versus las francesas, encabezado por Catherine Deneuve, se mediatizan a niveles extravagantes, poniendo en evidencia que no hay un feminismo sólido, unificado y noble, y que la tolerancia a todos los feminismos es tan solo una pericia para aplacar a aquellas que no se adaptan del todo bien al movimiento. Esta misma situación es la que ha llevado a una mayoría de mujeres a decantarse por uno de los bandos, y en términos de mayoría hay un claro ganador: el bando de Oprah, del Me Too. La avalancha de artículos detractores contra las francesas no se hizo esperar, rurando desde todos los puntos cardinales y siendo, en el mejor de sus casos, sus plataformas los periódicos más progresistas, propiedad de bancos multinacionales, mercados financieros. Muchas mujeres, chicas y compañeras no dudaron en compartir
enlazar y virilizar las opiniones de unas periodistas a bien con ese feminismo de la igualdad. Los artículos van desde la ironía inocua de apenas 2 párrafos de reflexión a reflexiones más profundas en torno a la violación y la violencia sexual a mujeres y niñas, pasando incluso, en un caso concreto, a comparar casos con una evidente desigualdad, y cito literalmente: ¿qué tienen en común una guineana que trabaja como camarera de piso en un hotel de Manhattan y la actriz Angelina Jolie? Que ambas son mujeres y por tanto están expuestas a que un señor poderoso las amenace con arruinarles la vida y hacerles perder el trabajo si no consienten a sus deseos, y que ambas se arriesgan a que si lo cuentan nadie les crea. Cita la fuente, que es Laura Lecuona, Víctimas y Puritanas, cual liberación sexual, con diferentes rayitas entre medio. Postularnos desde la ironía nos aleja por completo de la posibilidad de pensarnos de manera seria y responsable. Hablar de violencia y violación contra mujeres y niñas es mantener un argumento alejado del original y por lo tanto desvirtuar el tema sin poder rebatir, dada la gravedad de los hechos que centran el argumento. Comparar una guineana camarera de piso sin nombre con Angelina Jolie sencillamente es desvirtuar por completo la lucha de clases. La lucha contra la racialización de las personas y la lucha contra la explotación. Una falta de perspectiva en toda regla que no hace otra cosa que volver a los postulados hegemonizantes del discurso blanco etnocentrista. Esto es lo que muchas mujeres y compañeras están apoyando, reforzando con ello esta idea hegemonizante de la lucha que enuncia el feminismo igualitario. Y nadie ha pensado más allá del bien y del mal de estos postulados que se han creado. Aquellas que pertenecemos a grupos minoritarios, que nos mantenemos en el margen, cercanas a un feminismo más bien radical, autónomo, libertario, debemos pensar. Ha llegado el momento de pensar sobre el sexo. A algunos la sexualidad quizá solo les parezca un tópico sin importancia, un escape frívolo de los problemas más críticos de la pobreza, la guerra, la enfermedad, el racismo, el hambre o la aniquilación nuclear. Pero es precisamente en épocas como esta en la que tenemos que convivir con la posibilidad de una destrucción inimaginable, cuando es más probable que la gente se vuelva peligrosamente desquiciada en lo referente a la sexualidad. Los actuales conflictos sobre los valores sexuales y la conducta erótica tienen mucho en común con las disputas religiosas de siglos pasados. En consecuencia, la sexualidad debe tratarse con especial interés en épocas de fuerte tensión social. Así de contundente comienza el texto de Gayle Rubin de 1984. Gayle Rubin, una de las grandes pensadoras de la tercera ola del feminismo. Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad. Esa es la nota de esta autora.
3, pone aquí, me lleva a el texto, en su primera edición formó parte del compilado de Carol S. Band, Placer y peligro explorando la sexualidad femenina, 1989, editorial Revolución. Hablan las mujeres. Otra pensadora, creadora de las ideas feministas. Nada que ver con gobiernos en la sombra, conspiraciones judeo-masónicas de los Rothschild, de los, en fin, de los Hazard y de toda esta gente que a veces personas que están luchando realmente y enfrentando los problemas confunden unas cosas con otras. ¿Vale? Entonces hay que profundizar, tenemos que procurar no dejarnos intoxicar y reproducir la intoxicación de una forma social. ¿Vale? Que escribió en relación a un encuentro, bien, repito, porque si no se pierde la idea. Así de contundente comienza el texto de Gayle Rubin de 1984, el que leí anteriormente. Ha llegado el momento de pensar sobre el sexo. Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad, que escribió en relación a un encuentro de principios de los años 80, donde mujeres, lesbianas, putas y trans, entre otras indeseables, formarían lo que conoceremos como el feminismo pro-sex. Patrick Khalifa, Carol Quinn, Candida Royal, Gayle Rubin, Nina Hatterley, entre tantas otras, formaron parte de esta corriente, mientras que del otro lado se sitúan Catherine McKinnon y Andrea Dawkins durante los años de Ronald Reagan en Estados Unidos. Del otro lado hubo otras dos mujeres que se llaman feministas, la Catherine McKinnon y la Andrea Dawkins, otra manera de pensar el feminismo, pero fijaros, del lado de los años cercanas a los postulados de Ronald Reagan, que sabéis que fue el gran patrocinador de la desregularización en los Estados Unidos, permitió que la banca especulativa y la banca comercial se mezclaran todos sus negocios, la banca comercial que invertía en crear infraestructuras, en financiar empresas, en financiar proyectos concretos, se mezcló con la banca puramente especulativa. Permitió eso que había estado regulado desde la época Roosevelt, desde el New Deal, para separar una banca de otra y que no intoxicaran las operaciones financieras unas con otras. Y a partir de eso, del liberalismo, era un fans de Milton Friedman, Ronald Reagan, los Chicago Boys, que en la época Reagan pues se produjeron la Operación Cóndor, de la que os hablé en el vídeo anterior, en toda América, el cono sur de América y Centroamérica, América Latina, Brasil, tal. Bueno, pues eso mismo, ¿vale? Para que entendáis los postulados de unas feministas y de otras. Años 80, reuniones, trabajos de mujeres lesbianas, putas y transexuales, entre otras indeseables de la sociedad, ¿vale? Se pensaron sus realidades vitales y escribieron sobre ellas y las comentaron entre ellas. Tercera ola
del feminismo. ¿Vale? Nada de gobiernos en la sombra, de Anunnakis, que intentan destruir, como dicen. Esto es del nacionalcatolicismo, de las ideas del nacionalcatolicismo, que se acusaban a los anarquistas, el amor libre de los anarquistas, de destruir la familia, sagrada familia tradicional. A ver si nos damos cuenta de con qué clase de lunáticos nos juntamos, y a qué clase de lunáticos damos cabida a sus pensamientos para que colonicen nuestro pensamiento y nuestras capacidades de reflexión. A ver si vamos siendo conscientes. Entonces, pues leamos a estas mujeres, conozcamos a estas mujeres que se han repensado, que repiensan a sí mismas y por lo tanto la sociedad en la que viven, y que buscan transformaciones, por supuesto, sociales. Nuestra época no difiere mucho de la de Rubin de los 80. El éxodo masivo, producto de la guerra en Medio Oriente, la guerra en sí misma, conspiraciones, estos son conspiraciones reales, que tienen detrás políticos y empresas financiando pues, la guerra. El éxodo masivo, producto de la guerra en Medio Oriente, la guerra en sí misma, los flujos migratorios, producto de persecución política y hambre del sur al norte, el feminicidio en México en particular, y en el resto del mundo en general, el cambio climático, producto de la sobreexplotación capitalista de los recursos naturales, la explotación animal en escala industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La fuerte tensión social que enuncia Rubin en la época de Reagan se vuelve un símil en épocas de Trump. En el texto, Rubin reflexiona sobre la represión sexual de su época en Estados Unidos, concretamente sobre las disposiciones legales, actuaciones policiales, actitudes de la prensa y comportamientos de los políticos y de gran parte de los ciudadanos. La sexualidad, nos dice, es un producto humano como lo son las dietas, los medios de transporte, las formas de trabajo, el ocio, los procesos de producción y las formas de opresión. Una vez que se comprenda el sexo en términos de análisis social e histórico, será posible una política sexual más realista. Necesitamos una crítica radical de las prácticas sexuales que posea la elegancia de Michel Foucault y la pasión evocadora de Reich, reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad. Gayle Rubin me remite aquí. De lo contrario, corremos el riesgo de crear una corriente punitiva, una corriente penalista, una corriente legislativa, que puede, sin lugar a dudas, volcársenos en contra. Señalar el acoso y los agravios de unos señores que ejercen su poder sobre las mujeres es necesario, y más aún en esta era donde vivimos la misoginia más violenta de los últimos tiempos. Sin embargo, este intento, llevado por las masas, que no colectivos organizados, con conciencia política y capacitación de señalamiento y denuncia, puede desembocar en prácticas microfascistas.
so pretexto de vehicular las ideas del bien en un reclamo al endurecimiento del marco legal, con mayor vigilancia y en consecuencia mayor credibilidad en su amparo, y a la protección del Estado sobre nuestros cuerpos. Y ojito, ojito, también a concederle al Estado decisiones sobre los cuerpos de las mujeres, porque hay un peligro ahí terrible. Por ejemplo, la ley del aborto. Condicionar los supuestos de aborto y legalizar de nuevo el aborto, en fin, que es una de las pretensiones del nacional catolicismo, por ejemplo, de las élites conservadoras, que ellos siempre tendrán para sus niñas, para sus hijitas, siempre tendrían Londres, siempre tendrán médicos y clínicas privadas muy bien preparadas para que sus queridas hijas oculten sus pecados abortando, en privado, en secreto, ocultas, permitiendo con ello aún más la intromisión de la violencia institucional en nuestras vidas, como cuando reclamamos en su día por el aborto o el nuevo reclamo al deseo materno de quienes han de pasar por procesos de hormonación o algún otro tratamiento de fertilidad, e incluso el derecho al matrimonio homosexual como una forma de ser parte de la heteronorma. La heteronorma. Siempre que exista un marco legal, habrá un adentro, un margen y un afuera. Todo lo que esté dentro de ese marco legal es legal, está normalizado, está tipificado, está aceptado. Estarán los márgenes y estarán los afueras, lo que queda afuera. En este gráfico debería hace ya mucho tiempo estar bien claro quiénes somos los que quedamos fuera y quiénes disfrutan del privilegio de quedar dentro. Es una cuestión de clase, racialidad y relación sexo-género. Gayle Rubin es una de las teóricas que permitió pensarnos desde esa marginalidad, poniendo el énfasis en el sistema de valores que los grupos sociales atribuyen a las relaciones sexuales y de género, ya sea de izquierda o de derecha, feminista o patriarcal, y que definen algunos comportamientos considerados como bueno, natural, y otros como malo, antinatural. Otras activistas y teóricas que han ayudado a elaborar líneas de fuga cercanas a las de Rubin pueden ser Shulamit Firestone, me manda Dialéctica del sexo, 1970, editorial Kairos, Dialéctica del sexo. Tenéis a otra de las pensadoras, de las creadoras de estas ideas del gobierno en la sombra, que van a destruir la familia y la seguridad familiar de la sagrada familia, macho o hembra, y los hijos que estos traigan al mundo. Yo, Monique Witting, El pensamiento heterosexual, 1980, editorial Egales en castellano. Pioneras del feminismo radical,
quiero deciros que este artículo está en la página web de la revista Todo por Hacer, www.todoporhacer.org, para que luego lo volváis a leer y repensar, tomar notas, ver quiénes son los creadores y las pensadoras, de qué postulados y de qué ideas, desde dónde se han pensado, que es desde la marginalidad social, no desde lo normal, de lo normalizado, sino desde lo malo y lo antinatural. ¿Vale? Se han pensado como hay una feminista negra, lesbiana, afrodescendiente, que no recuerdo su nombre y probablemente sea una de estas que estoy citando, que ya buscaré y otro día comentaré una frase que no la voy a parafrasear muy mal, pero que reúne, a lo que voy, reúne todas las características propias de estas marginalidades sociales y que piensa y se piensa a sí misma y su relación con las otras y con los otros en la sociedad, desde toda esa marginalidad social. Y tengo que lo mismo es una de estas que estoy citando, que ahora mismo no lo sé, se me ha pasado así, porque me habló una compañera feminista de esta mujer y tengo pendiente leerla, porque esos puntos, va uno al lugar de las entrañas vivas de la vida, por toda la opresión y por todo el sufrimiento que las sociedades normalizadas hemos puesto sobre estos seres humanos, con lo bueno normalizado de hombre, mujer blanca, acomodado, heterosexual. Pioneras del feminismo radical. Pues lo mismo una de estas, seguramente es estas mujeres que he citado, es decir, otras activistas y teóricas que han ayudado a elaborar líneas de fuga cercanas a las de Gayle Rubin pueden ser Shulamit Firestone y Monique Witten, pioneras del feminismo radical. Luego llegó Judith Butler, El género en disputa, 1989, editorial Paidós. Ay, no me sale ahora la palabra, ¿no? La ideología del género en disputa. El género en disputa. Y reivindicó la teoría queer como una manera de subvertir los roles de género. La teoría queer, la pensadora de la teoría queer se llama Judith Butler. Tiene un libro que es El género en disputa. Y si buscáis y estudiáis su vida, nada tiene que ver esta mujer con el gobierno en la sombra y la conspiración judea masónica vaticana. En mi época de mayor activismo en la lucha del feminismo apareció Virginia Despentes con su teoría King Kong y junto a ella rulaba con total desfachatez la nueva edición del SCUM de Valerie Solanas de la editorial Her Story de Barcelona. Todas ellas y otras tantas evocaban la fuerza y las potencias
de unas nuevas sexualidades de autonomía, responsabilidad y resistencia. Todas ellas y otras tantas, que no se mencionan aquí, evocaban la fuerza y las potencias de unas nuevas sexualidades de autonomía, de responsabilidad y de resistencia a todo lo heteropatriarcal, normalizado, punitivamente legislado. De una fuerza colectiva opositora de todo postulado político, estatista, igualitario y liberal. De una fuerza colectiva opositora de todo postulado político, estatista, igualitario y liberal. No existía un movimiento de masas y ni siquiera se vislumbraba como hoy día. Obvio, los conflictos internos fueron miles. Los conflictos internos entre las feministas fueron miles, obvio, muy obvio. Las luchas y tensiones entre feministas y los feminismos no es nada nuevo. Empezando por Emma Goodman y Voltaire de Cleyre, disculpad mi, en fin, de Voltaire de Cleyre, contra las sufragistas en la primera ola, las igualitarias contra las de la diferencia en la segunda ola, las abolicionistas contra las pro-sex a las puertas de la tercera ola, hasta nuestros días, aquí, la cuarta ola, presente. Hoy, teóricas como Silvia Federici o Angela Davis están igual de presentes en nuestro entorno como lo estuvo Despentes hace más de 10 años. Si realmente prestamos atención a lo que nos enseñan, podremos ver cómo, si realmente prestamos atención a lo que nos enseñan, podremos ver cómo en el caso de Federici nos inclina a pensarnos en una lucha no igualitaria y con fuerte resistencia desde la alegalidad. Mientras Angela Davis ya nos empotró contra la pared con su discurso de racialización, derivando luego en una posible práctica del interseccionalismo y ejecutando en la actualidad y de manera contundente una lucha contra las prisiones y por ende el aparato represivo del Estado. Son ellas, junto a las que quedaron atrás, las clásicas Butler, Firestone, Beattie, Rubins, Solana, Despentes, quienes permiten sostener un discurso autónomo, radical y responsable con los postulados políticos que intenta atacar el sistema neoliberal, con el que los neoliberales los responden, atacan a este pensamiento radical, libertario, en muchos casos autónomo y responsable de estas originadoras de esos pensamientos, esas acciones feministas. Y llegar a una comprensión íntegra desde un análisis sensato con el paradigma de la sexualidad y los problemas que derivan de la misma. La violencia, la violación, el abuso, el acoso. Poner el énfasis en la necesidad de una fuerza colectiva que abandere la plena autonomía, desde una perspectiva radical e interseccional de clase, racialidad,
género y un cuarto postulado que solemos dejar fuera, de liberación de la tierra, sus recursos y su entorno natural. Son impresionantes estas mujeres. Yo, chapó, no, de algunas he leído cositas, no me he puesto a leer a ninguna, en serio, no he cogido a ninguna de estas autoras y las he leído en serio. He leído pequeños fragmentos de sus idearios, de la ideología que plantean, de las reflexiones y de las luchas que plantean, pero no me he cogido a ninguna y me he puesto a leer estos libros, que lo haré en algún momento, le tengo que dedicar tiempo a esto, porque en realidad es que es chapó, desde ahí, desde ese lugar, es desde el que podemos gritar, y no es un eslogan, y no convertirlo en un eslogan: la revolución será feminista o no será. Es desde este lugar, desde estos postulados, desde estas ideas, desde estos paradigmas, desde estas reflexiones, desde este pensarse y copensarse, es desde el lugar que podemos afirmar que la revolución será feminista o no será, y no lo será jamás. Vuelvo a leerlo: poner el énfasis en la necesidad de una fuerza colectiva que abandere la plena autonomía, autogestión, desde una perspectiva radical e interseccional de clase, racial, género y un cuarto postulado que solemos dejar fuera: la liberación de la tierra, sus recursos y su entorno natural. La no persistir en la agresión y en la explotación de los recursos naturales, de la manera que lo estamos haciendo, porque es ponerle fecha límite, es poner una fecha final a la existencia del ser humano en la Tierra y de toda forma de vida en la Tierra. Pensemos, es hora de desarrollar con cierta calma un pensamiento contrahomogeneizante y resistente al feminismo de masas igualitario, de contenido pro-legalista, sostenido por lo general de premisas y consignas que mantienen un discurso chato para justificar acciones y enunciados que de otra forma no serían entendidos. En el ansia de pertenecer a lo que claramente es la cuarta ola del feminismo, nos alejamos de postulados que hace tiempo hubiéramos defendido a capa y espada. Pareciera entonces que cualquiera que se atreve a cuestionarlo está condenada a ser el verdadero enemigo, negándonos la posibilidad que da lugar al cuestionamiento, la crítica y, por supuesto, el inevitable paradigma de las contradicciones. Pensémonos todas y todos con todas, pero pensémonos todas. Artículo escrito por Deyanira Surgin, la revista Todo por Hacer del mes de febrero. Bueno, pues seguiré, ya estoy terminando. Va a ser seguramente el programa más largo en duración de tiempo, os vais a tener que sentar, sobre geopolítica del caos, el paradigma
Venezuela el gran paradigma de esa geopolítica del caos. Ya estoy terminando, estoy trabajando en él, y yo creo que esta semana os lo podré presentar, ese programa, y dedicarle las horas que necesita solo a la exposición de de lo siguiente que quiero hablaros en el futuro va a ser en otro programa muy reciente, organizarnos como clase. Este ya corresponde a la revista del mes de marzo, de Todo por Hacer. Este ya es de este mes, de este año, este es del mes pasado, de este año también. Organizarnos como clase, a pesar y aún con todas las diferencias que dentro de esa gran familia, donde muchos han abandonado la familia, se han convertido... ¿Cuántos han...? Eso que es la izquierda, los socialismos, también hay que hablar de los socialismos, porque el socialismo es uno, pero los socialismos, las maneras de abordar ese socialismo, entre los reformistas y de todos los tiempos, en lo que ha quedado el socialismo, para lo que ha quedado. En fin, en América Latina, Venezuela, que forma parte de ese impulso del socialismo para el siglo XXI. Venezuela, en fin, os van a quedar claras muchas cosas. Os va a quedar claro qué es lo que está pasando en Venezuela cuando os presente el programa. Bueno, hoy hasta aquí, miércoles día 21 de marzo. Que disfrutéis de una buena semana, de todo corazón, salud y anarquía.